Buenos días, hermanos. Que la paz, la misericordia y la gracia de nuestro Padre Celestial estén con todos ustedes en esta maravillosa mañana del año 2022. El mensaje de hoy lo he titulado Boca a Boca y está basada en el libro de Números, en su capítulo 12 y los versículos del 7 al 8. Antes, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre bueno y de bondad, quien mira desde los cielos a la tierra e inclina hacia nosotros tus oídos. Invocamos, Señor, hoy tu nombre. Oramos y clamamos a ti, quien eres misericordioso y clemente, encontrando en ti esa fidelidad eterna que nos guarda y nos protege para ser guiados por tu Espíritu a nuestros caminos de bondad y justicia. A ti la alabanza y la gloria en este día, Señor. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Al morir José y sus hermanos y toda esa generación, podemos ver que el pueblo de Israel se multiplicaba de tal manera que Egipto se iba llenando de ellos. Aquel faraón al cual José sirvió como gobernador había ya muerto y otro faraón entró en la escena. Este mismo se dio cuenta de que el pueblo de Israel se multiplicaba a pasos agigantados. El temor se apoderaba del pueblo de Egipto. Por lo tanto, el faraón recomendó que fueran tratados con opresión y con trabajos pesados. Sin embargo, a pesar de todo esto, el pueblo de Israel seguía creciendo y multiplicándose. Decidió entonces el faraón que las parteras de egipcias se encargaran de los partos de las mujeres de Israel y que al momento de nacer un niño, éste fuera asesinado. El problema para el faraón era que estas parteras temían a Dios, no siguieron sus órdenes y no mataron a ningún niño recién nacido. Esto no cambió la opinión del faraón. Su opinión seguía en pie y ordenó al pueblo que todo niño que naciera fuese echado al río. Todo aquel que cree en Jesús como su Salvador es un hijo de la fe. Estamos particularmente ligados a esa fe por medio de Abraham. Somos sus descendientes espirituales. La misma fe que él profesó en Dios, la tenemos nosotros en su Hijo Cristo Jesús. Los padres de Moisés tuvieron fe de que cuando lo depositaran en un carrizal a la orilla del río, alguien tuviese compasión de él. Y así ocurrió. La hija del faraón decidió quedarse con el niño. La hermana de Moisés le reafirmó la idea y le dijo: llamaré una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija del faraón asintió. Jocabed, la propia madre de Moisés, fue la encargada de tomar al niño y criarlo. Cuando el niño creció, lo trajo a la hija del faraón, la cual le puso por nombre Moisés, diciendo lo siguiente: porque de las aguas lo saqué. La historia de Moisés nos demuestra que él solo no fue un hijo de la fe por la fe de sus padres, sino que fue un hombre de fe. Él era la figura suprema de la historia de los judíos y los rescató de la esclavitud, y además de eso, recibió la ley de manos del mismo Dios. Pero Moisés no solamente fue leal y tuvo fe en Dios, Moisés fue leal a su propio pueblo. Él creció dentro de la corte del faraón y vivió una vida de lujos. Inclusive, se pudo pensar que era el heredero de ese reino. Fue un gran general de la corte. Derrotó a los etíopes, que siempre fueron una amenaza para Egipto. Pero en su corazón sabía que había algo más. Y llegó el día en el cual mostró esa lealtad con su pueblo y se despidió así del futuro brillante, lleno de riquezas que le esperaba en Egipto. Él estaba seguro de que cualquier premio que hubiese en la tierra no sería comparado con la recompensa de la vida eterna de Dios. Se despidió de la vanagloria de la tierra porque amaba el pueblo de Dios. Él fue una sombra de lo que Cristo hizo, dejando su gloria por amor a la humanidad. No hay duda de que su vida fue afín con los sufrimientos de Cristo, escogiendo la lealtad que conducía a los sufrimientos en lugar de lo que conducía a la pasajera gloria en la tierra.
Moisés salió de Egipto hacia Madián. La vida lo había enseñado a que tenía que esperar el momento en el cual Dios le mostrara el camino. Él tuvo la grandeza y el valor de esperar a que Dios le indicase ese momento. Dios le abrió la puerta de volver hacia Egipto. La idea en ese momento era clara. Tenía que rescatar a su pueblo de una esclavitud de 400 años. Después de todas las plagas por las cuales el faraón y su pueblo tuvieron que enfrentar, llegó el día en que Moisés tuvo que hacer todos los preparativos para la primera Pascua. Había que hacer el pan sin levadura, había que matar el cordero pascual y había que pintar el dintel de las puertas con la sangre del cordero para que el ángel de la muerte la viese y pasara de largo sin matar al primogénito de aquella familia. Pero lo más impactante es que no solamente hizo los preparativos de esa noche para los israelitas que iban a salir de Egipto, sino que también dispuso que tenían que observar ese día anualmente en el futuro. Él tenía la verdadera fe en Dios de que el pueblo sería liberado y sería llevado a la tierra de la promesa. Moisés nunca puso en duda de que Dios lo conduciría a él y a su pueblo, todos sanos y salvos, hacia esa tierra de la promesa. Era un hombre que estaba seguro y confiado de que si Dios había dado la orden a su pueblo de salir de Egipto, también le daría las fuerzas suficientes para llevarlos hasta el final. Lo mismo sucede con nosotros. Para aquellos que están firmes en la palabra de Dios y creen en sus promesas, nada parecerá insuperable y menos imposible. Estamos seguros que tomados de la mano de Dios, llegaremos a ese propósito, el cual ha sido la voluntad del propio Dios. Lo más interesante de la historia de Moisés es que él sintió en propia carne la intolerancia de sus dos hermanos, Aarón y María. En el libro de Números, en su capítulo 12, podemos ver que ambos manifestaron su furia hacia su hermano. En primer lugar, debido a que tomó como esposa a una mujer cusita, que pudiera querer decir una mujer etíope. Y en segundo lugar, dijeron y preguntaron lo siguiente: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? El gran problema para ambos fue que Jehová los escuchó. Según la palabra, Moisés era muy humilde y manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Jehová tuvo una conversación a las puertas del tabernáculo con Aarón y María y les dijo lo siguiente: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras y por apariencias de Jehová. Es posible que Séfora era la mujer cusita de Moisés. Por lo tanto, es posible que haya sido una mujer de raza negra. Y esto posiblemente enardeció la ira de los hermanos de Moisés. Sin embargo, la verdadera razón para que Miriam y Aarón inquirieran contra Moisés no fue su esposa. Ellos estaban celosos de la relación cercana de Moisés con Dios. Sin embargo, Moisés no les respondió. Es el mismo Dios quien los llamó y habló con ellos. En el momento en que el Padre Celestial escogía a sus profetas, estos recibirían su revelación por sueños o visiones. Pero Moisés era diferente. Él era más que un profeta. Era un profeta clase aparte. Dios le certifica que ambos no estaban en el mismo rango de Moisés. Termino con lo siguiente. La respuesta de Dios a los hermanos de Moisés fue extraordinaria. Las nuevas versiones bíblicas dicen cara a cara habló con él. Las versiones Reina Valera del 1909, la Jubileo 2000 y la King James en su versión en inglés dicen algo diferente. Nos dicen: boca a boca hablaré con él, no por figuras o por enigmas, y verá él la apariencia de Jehová. Es increíble,
Muchos de nosotros podríamos decir que Dios nos habla, pero ¿podemos afirmar que es Dios en persona? Entiendo que lo más que pudiéramos entender es que el Espíritu de Dios nos habla a nuestro espíritu. Lo trascendente de este pasaje bíblico es que Dios, Jehová, afirmó que hablaba con Moisés boca a boca o cara a cara. En otras palabras, estaban tan cercas uno del otro que Moisés podía sentir el aliento que formó al primer hombre en la tierra. Moisés no era simplemente un intermediario como aquellos que intervienen en una negociación para provecho personal. Él fue un mediador como lo fue Abraham en su momento, o como lo fue o sigue siendo Jesús en nuestros días. La figura histórica de Moisés, el gran legislador del pueblo judío, su carácter, sus errores y sus aciertos están presentes por toda la Biblia. Podemos ver a Abraham como el padre de la fe. A Moisés también le fue dado ese don de Dios. La maravillosa característica en su vida es que él no solo implementó los propósitos de Dios en base a su fe, él se enfocó en el objeto de la misma fe. Se enfocó en Dios. Su vida estaba llena de la esencia y de la fidelidad hacia Dios y de la administración de la economía divina. El autor del libro de Hebreos en su capítulo 11 y su versículo 27 nos dice que Moisés por su fe se mantuvo firme como si estuviera mirando al invisible. El apóstol Pablo nos da una idea maravillosa y que debe unirse a este pasaje y nos dice en el libro de Colosenses, en su capítulo 1 y versículo 15 lo siguiente: Jesús es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. Un hombre como Moisés, que había nacido en el año 1527 a.C., se había aferrado firmemente a que él podía salir de Egipto sin temor a la ira del faraón, mirando la figura de Jesucristo, la imagen del Dios invisible. 1521 años pasarían hasta el momento en que Jesús llegó a la tierra desde el nacimiento de Moisés. Eso es una verdadera fe. La fe de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, la de Isaac y la de Jacob, la fe de la prostituta de Rahab, así como la fe de Gedeón, Jefté, Sansón, Barak, David y Samuel y de todos los profetas, es la fe que precede la aceptación de Jesús en nuestro corazón. Todos estos titanes de la fe obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, pero ninguno de ellos vio la promesa cumplida en ellos. Si usted se pregunta, ¿por qué todos estos personajes emblemáticos de las Escrituras no vieron la promesa cumplida de Dios en sus vidas? La respuesta es algo alucinante y está en el libro de Hebreos, en su capítulo 11 y versículo 40. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la alta perfección sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Dios hablaba boca a boca o cara a cara con Moisés, pero de lo que no existe duda es que aún hablando con él directamente, siempre estuvo pensando en nosotros. Que el Señor lo continúe bendiciendo en esta mañana, hermanos. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte
nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Desahogue mi recuerdo en tu mirar. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más que